Bienvenido a este nuevo programa de Podcalizando y aquí soy yo, Jafet de Influenciando que te habla y junto a mí el co-host más famoso que hemos tenido de verdad, él es el Padre Leo. Saludos ahí, Padre. Saludos a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Está Muy nervioso? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Estamos muy bien. Estoy nervioso de estar aquí en este podcast Este programa por primera vez. que se vuelve viral de momento. Tenemos como 500,000 personas viendo el video. Entonces hoy queremos hablarle a esas 500,000 personas sobre un tema que a mí me es recurrente porque de casualidad con el padre que estoy acompañado hoy, me habla mucho de este tema. Entonces yo decía, ¿de qué yo puedo hablar con este padre? Un tema que sea que a la gente le guste, pero que a la gente le interese y a la misma vez se motiven a hacer algo, porque al final del día lo que queremos es motivar a que la gente haga algo. Así que hoy vamos a hablar sobre qué es la dirección espiritual, pero sobre todo, ¿por qué es importante hacer esto? Y yo quiero empezar, la primera pregunta, a menos que usted quiera decir algo antes, ¿qué es lo que yo debo hacer primero para empezar una dirección espiritual? Porque hay personas que no saben cómo empezarla, y me incluyo. Hay personas que dicen como que yo tengo que hacer, sacar una cita y de momento decirle, padre, pues mira, ayer me caí por el risco de casa, entonces yo quiero aprender a no hacer esto. Así que, ¿cómo yo empiezo una dirección espiritual y qué es lo que se debe hacer? Pues esto todo depende de lo que queremos ser, ¿no? Un buen profesional, pues tiene que dejarse orientar por aquellos que son de la profesión que él quiere ser. ¿Y cómo lo pueden orientar? Pues uno que quiera ser un buen médico, pues buscar un médico que lo oriente, un ingeniero o alguien que quiera ser buen ingeniero, pues también, etcétera. Pues igualmente, si nosotros queremos ser buenos cristianos, pues entonces necesitamos de ese instrumento que tiene la iglesia, que es la dirección espiritual. Es un complemento de la confesión. Muchas veces la gente conoce el sacramento de la confesión. En la confesión ciertamente nos dan algunos consejos, pero en la confesión no tenemos todo el tiempo necesariamente para hablar de muchos temas, porque en la dirección espiritual no solamente se va a hablar del pecado, uno se confiesa de sus pecados, pero en la dirección espiritual vemos pecados, vemos virtudes, vemos mis actitudes, así que se ven muchas más cosas que la confesión, así que es como un complemento de la confesión y mucho más amplio que la confesión. Ok, entonces las personas podríamos decir que cuando va a una dirección espiritual, ¿realmente está hablando con un amigo más allá que otra cosa o no? Se le llama de muchas formas. A veces se le llama acompañante, director espiritual, puede ser un amigo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado que no se convierta en un pana, porque a veces todos se quedan en ser pana y a veces un pana malentendido. Y a veces puede unirse a mis pocas vergüenzas. Okay. El director espiritual se supone que no se une a las pocas vergüenzas. Depende. Bueno, se supone que no. Pero el director espiritual te va a dirigir, te va a acompañar, te va a aconsejar, no te va a quitar tu responsabilidad. Que eso es importante tenerlo claro, que el director espiritual no te va a llevar de tal manera que tú digas, pues que eso fue lo que me dijo el director espiritual. Bueno, sí te lo dijo, pero tú tienes que tener madurez, tienes que desarrollar tu conciencia, porque al fin el que tiene que decidir eres tú. Si la dirección espiritual te quitara responsabilidad o te desorientara tu conciencia, pues no sería una buena dirección espiritual. Ok. Y que yo le digo, hablando de eso, de los amigos y qué sé yo, porque una persona como yo, los que estamos backstage, que están en esta producción, tienen muchos amigos sacerdotes, porque la realidad nos pasamos jangueando con sacerdotes. Entonces, ¿cómo yo escojo un director espiritual? Si, por poner un ejemplo, mi párroco de mi iglesia es Padre Miguel. Entonces yo me paso jangueando con Padre Miguel. Entonces sería, no sé si oportuno es la palabra o sería bueno que esa persona con la cual yo estoy todo el tiempo sea mi director espiritual. Pero eso sería como el primer discernimiento que hay que hacer. Interrumpimos esta programación para recordarte que ya están disponibles las taquillas de Atenas en Puerto Rico. Así que obtén la tuya y ahora continuamos con este podcast con Padre Leo. O sería bueno que esa persona con la cual yo estoy todo el tiempo sea mi director espiritual. Pero eso sería como el primer discernimiento que hay que hacer. Por ejemplo, si lo comparamos con los deportes, puede ser que tú janguees también con el coach. Okay. Ahora ese coach, por el hecho de janguear, te va a exigir menos en tu desempeño deportístico, pues no serviría entonces de buen coach. Okay. Ahora sí, aun cuando yo comparto con él y paseo con él, cuando llegamos al campo de entrenamiento, me va a exigir tanto o tal vez hasta más que a los otros porque me conoce más, pues entonces sí. Pero lo importante es que el director espiritual
sea alguien que me exija, que me ayude a acercarme más a Jesús, que me ayude a ser buen cristiano, no que me agüe el Evangelio, sino que me ayude a vivir más intensamente el Evangelio. Obviamente paso a paso, no se empieza de cantazo, pero que no sea alguien que vaya a aguar el Evangelio, que me coja el ahí bendito, en vez de ayudarme a ser un mejor cristiano. Ok. Entonces, es que como que... Eso Así que es... sí puede ser amigo, siempre y cuando esa amistad sea sana. Ok, muy bien. Entonces, otra pregunta que quería hacer y la retomamos nuevamente. ¿Cuál es ese primer paso luego del discernimiento para yo empezar? ¿Qué es lo que tengo que decir o qué es lo que tengo que hacer? Porque hay mucha gente que dice, pero es que yo no sé qué es lo que tengo que decir el primer día. ¿Qué le digo? ¿Me caí? ¿O qué hace? ¿Me entiendes? Depende de dónde se haya caído. Exacto. Si se cayó allí por la jarda, tiene que ir al médico primero. Quisiera leerles aquí un poquito del libro de Tobías, que es bueno también para que veamos el fundamento bíblico de la dirección espiritual. El libro de Tobías, capítulo 4, versículo 18. Busca el consejo de los prudentes y no desprecies ningún consejo útil. Ese solo versículo. Y eso aplica a cualquier cosa. O sea, yo necesito consejo, voy a mis papás, voy al médico, a los maestros, a las catequistas. Pero si yo quiero crecer espiritualmente, ¿quién me puede dar ese consejo? Obviamente hay laicos que son muy buenos consejeros también. Por ejemplo, San Juan Pablo II tenía un sastre, fue el que lo llevó a su gran devoción a la Virgen y lo ayudó también a discernir su vocación sacerdotal. Tiene que ser una persona espiritual, sea sacerdote o no sea sacerdote, tiene que ser una persona espiritual en el sentido de que se deja llevar por el espíritu, no simplemente de que está con las manos pegadas así rezando, que se deja llevar por el espíritu. Pero en principio, por los sacerdotes que ya también nos hemos formado en ese campo de la espiritualidad, pues tenemos como una mayor preparación, no porque no la pueda tener un diácono, una religiosa, religioso o laico, y también a veces nuestros mismos padres, también por su vida espiritual, su vida de fe, son los primeros directores espirituales de sus hijos. La siguiente pregunta era exactamente esa. ¿Puede una persona que no sea sacerdote ser tu director espiritual? Podría ser, pero lo más ordinario en la iglesia es que seamos los sacerdotes. Pero uno que no es sacerdote, si es una persona que se deja llevar por el espíritu, ciertamente podría ayudar. O sea que yo puedo salir de aquí y puedo decir que soy un director espiritual. Que tú eres director espiritual. No, o sea, no, como que diciendo el ejemplo de que un laico puede ser director espiritual. Podría ser. Exacto. Sí. Por eso que como que a veces pero saber elegirlo, como usted Claro. decía, como que tú sabes que el loco que se pasa allí no puede ser tu director espiritual. Por ejemplo, en la vida religiosa, además de que hay directores espirituales, están, por ejemplo, los maestros de novicios. ¿De novicio o de novicia? Es un religioso, no necesariamente va a ser sacerdote, pero conoce el carisma de su congregación, conoce el carisma de su fundador, pues entonces a esos postulantes o novicios los va llevando por ese camino del Señor. Igualmente, si hay un laico que vive intensamente su espiritualidad laical, pues podría ser también un guía para un joven, adulto, que quiere ser mejor cristiano como laico, si esa es su vocación. Entonces, ¿cuáles serían esas claves para una buena dirección espiritual? En verdad que en la dirección espiritual se puede hablar de todo. Okay. Eso sí se cayó por las haldas. Pero lo principal es lo del espíritu. Pero para el cristiano lo del espíritu no se limita a rezar. La vida según el espíritu es todo. Entonces, ¿cómo yo estudio según el espíritu? ¿Cómo yo trabajo según el espíritu? ¿Cómo rezo según el espíritu? Así que obviamente es bien importante hablar con el director espiritual de la vida de oración. ¿Cómo se reza? Y si ya uno sabe rezar, estoy rezando bien. Las virtudes, conocer la vida de virtud. ¿Cómo Jesús me pide vivir? Jesús me pide vivir así, asá. ¿Qué es lo que me pide a mí? Estoy creciendo en virtud, porque si creo que rezo bien, pero no soy más virtuoso, pues está fallando la oración también. Así que oración, virtudes, vocación, comenzando por la vocación primera, que es ser hijo de Dios, como estoy viviendo mi vida de hijo de Dios, y después dentro de ser ese hijo de Dios, ¿qué me pide Dios a mí? Sea sacerdote, sea un buen esposo, buen padre de familia, soltero, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Así que oración, virtudes, vocación, apostolado. ¿Qué apostolado hago? Lo hago como Dios quiere, hago lo que Dios quiere. A veces cuando leemos las cartas de San Pablo, por ejemplo, el Espíritu Santo le decía a San Pablo, ve aquí, o le decía también, no vayas ahí todavía. A veces uno puede querer hacer cosas buenas,
pero tal vez Dios no quiere que sea eso lo que tú hagas ahora. Así que en la dirección espiritual, tal vez al principio elegimos o aprendemos a elegir entre lo malo y lo bueno. Pero el cristiano tiene que saber elegir entre lo bueno y lo mejor, porque lo malo tiene que dejarlo de hacer cualquiera, aunque no sea cristiano. Así que una vez ya hemos luchado, tratado, ya sabemos lo que es pecado y eso ni con eso bregamos, después tengo que ver qué es lo bueno, qué es lo mejor, como dice San Pablo en su carta a los Romanos 12:21, que es fácil porque es al revés, 12:21. Hay que escoger lo bueno, lo que agrada a Dios, lo mejor. Entonces es como una escalera, lo bueno, lo que agrada, lo mejor, pues para no ser mediocre, para no quedarse en lo básico, no conformarnos con los 10 mandamientos, que hay que saberlo, pero Jesús a los 10 mandamientos los mencionó, pero después nos dio la bienaventuranza, y después nos dio el mandamiento del amor, que resume, pero va más allá de los mandamientos, así que es un continuo crecimiento. Entonces uno puede decir, ya me gradué de dirigido, o por ejemplo, cuando uno entra al seminario dice, ya digo, cuando sea cura, ya no voy a hacer dirección espiritual. En el camino uno se da cuenta que aunque uno sea sacerdote, tiene que seguir haciendo dirección espiritual porque uno no se lo sabe todo. Uno no es juez de su propia causa. Entonces yo necesito como un tercero que está fuera de mí, que viendo de fuera puede evaluar mi vida o esa situación de mi vida y tal vez con más objetividad decirme, pues yo creo que sí, o yo creo que no, es por ahí. Y entonces al final decidiré yo, pero escuché otra campana que me dirá, pues es por aquí o es por allá. Entonces pues la oración, las virtudes, el apostolado, la vocación que Dios me dé, y las relaciones, pues cómo yo me llevo con mi familia, cómo me llevo con el prójimo, cómo realizo mi trabajo, porque todo hay que hacerlo guiado por el Espíritu. Donde puede ser que yo sea un titán rezando y yo voy a las 40 horas de oración, pero cuando llego al trabajo no doy un tajo. Entonces, pues no, porque tú te tienes que santificar en el trabajo. Y voy a hacer una pregunta que es la pregunta que todo el mundo se hace, y estoy seguro que es la pregunta que todos los sacerdotes... ¿Qué? La de los 64.000. Sí, la que todo el mundo hace y siempre los sacerdotes la contestan, pero como quiera es bueno repetirla, porque la gente dice, pues yo no voy a ir a un sacerdote porque el sacerdote no vive lo mismo que yo. ¿Me entiendes? O sea, yo conozco muchas personas y ustedes, los sacerdotes, yo creo que están cansados de escuchar la misma frase de es como que él no vive lo mismo que yo porque él no tiene un matrimonio como yo o no tiene hijos. Entonces, yo creo que ese es un pensamiento bien popular por la cual la gente evita ir a una dirección espiritual cuando se vuelven adultos, inclusive, porque no sé, no tengo estadísticas de quién tiene más dirección espiritual, si un joven o un adulto, pero puedo pensar que es más fácil que un joven busque una dirección espiritual a un adulto ya formado con familia que busque una dirección espiritual. Pienso yo acá como los locos. No tengo datos sobre eso, pero ¿cuál es la respuesta a una persona que dice, es que él no vive lo mismo que yo? Es que nadie vive lo mismo que vive el otro, porque cada experiencia humana, la que sea, es muy personal. Entonces, yo te voy a orientar según lo que Jesús enseñó. No es lo que yo opino, sino lo que Jesús enseñó. O que enseña la palabra de Dios, que enseña la iglesia. Yo no estoy casado, pero yo sé lo que Jesús dijo del matrimonio. Yo sé lo que San Pablo dijo del matrimonio, yo sé lo que la iglesia enseña del matrimonio, y además, pues si conozco a muchos casados que hablan conmigo, que se confiesan conmigo, que hacen dirección espiritual conmigo, yo sé más, no de mi matrimonio, pero sé de muchos matrimonios. Y uno por experiencia sabe que esto no es bueno, esto es bueno, yo te aconsejo que sigas haciendo esto porque yo he visto otros que no lo han hecho o lo han hecho y les ha ido mal. Entonces pues no es cuestión de que yo viva porque sí, pues si el médico no tiene cáncer, yo no voy al médico porque no ha tenido cáncer. No, yo voy a un médico que sepa qué es el cáncer, cómo se puede atender el cáncer. Yo voy a alguien que es humano como yo, que me entiende, porque los ángeles no son buenos directores espirituales porque no son seres humanos. Eso nos han vivido las cosas, pero nosotros los sacerdotes que somos seres humanos sabemos lo que se pasa. No tengo la experiencia de casado, pero tengo la experiencia de hijo. Yo no vine de otro planeta. Los sacerdotes generalmente, aunque parezcamos marcianos, no vienen de otro planeta. Entonces yo sé lo que es tener unos padres. Mi papá casi cumplieron 55 años de casado, que papi murió, pero en ese año, pocos meses después cumplieron los 55.
Y yo vi cómo se ayudaban, y cómo tenían sus discusiones y todo, pero vivían el uno para el otro. Y tengo una hermana, mi mamá perdió 3 hijos, también puedo saber qué es perder hijos, ¿verdad? No tener hermanitos, o tener una hermana, los vecinos, los tíos, los primos, de que nosotros de familia sabemos, no por de mi esposa, pero conozco, porque todos venimos de una familia, así que algo de familia sabemos. Y luego la dirección espiritual, al fin y al cabo, en otros aspectos finales, también sirve para desahogarse. A veces uno lo que va a soltarle allí al padre el paquete, y a veces ese simple desahogarse ayuda a orientarse, porque uno como que se quita la presión de encima. Además no tiene que pagar, porque al psicólogo le tiene que pagar. Creo, se me olvidó interrumpir, pero porque no quería terminar la línea de pensamiento. Cuando el padre dijo que no todos hemos vivido lo del otro, las personas que estamos aquí, se nos acaba de volar la cabeza con esa frase. No sé por qué. Vi esto del backstage, que era como que yo nunca había pensado en eso. Como que, claro, nadie ha vivido las cosas del otro. Y cada vivencia es única. Sí, entonces quiero hablar de este tema, de algo que tiene que ver mucho con la dirección espiritual, y usted lo acaba de tocar al final, que es las personas pueden elegir entre un director espiritual o un psicólogo. Son aspectos distintos, ¿verdad? Uno tiene que cuidar el cuerpo, y para eso vamos al médico. Uno tiene que cuidar la mente, los afectos, y ahí está el psicólogo. Y uno tiene que cuidar el espíritu, y para eso va el sacerdote. Las 3 cosas de alguna forma se tienen que complementar. Generalmente tal vez nos vamos a un psicólogo, pero tal vez cogemos clases de psicología, o alguien nos da unas orientaciones de cómo manejar nuestros afectos, nuestros sentimientos, de cómo mantener un equilibrio para no perder la mente. Pero si la cosa se pone un poquito más complicada, pues tal vez sí tengo que ir a un psicólogo. Pero la dirección el sacerdote no es psicólogo, aunque hay sacerdotes que han estudiado psicología. Okay. Pero aún cuando el sacerdote haya estudiado psicología, tiene que saber distinguir entre el aspecto psicológico y el espiritual, que son distintos. Yo pienso que sería un poco egoísta, en un sentido, si algún sacerdote dice que es mejor que coja dirección espiritual que vaya a un psicólogo. Siento que es un poco egoísta ese pensamiento, porque, como usted decía, el que estudió psicología, el sacerdote que cogió un curso de psicología, no es psicólogo. Entonces, hay cosas, el director espiritual yo creo que viene siendo, además de esa persona que te está escuchando, es en lo espiritual, y las personas necesitan salud mental, no es lo mismo. Exacto. Inclusive a veces dice, yo conozco personas que dicen, no, yo no voy a un psicólogo porque yo tengo a Jesús en mi vida. Sí, a veces no sabemos hacer la distinción. Es verdad que Jesús puede sanar, me puede sanar de un cáncer, me puede sanar tal vez de un problema psicológico, pero ordinariamente también Dios espera que nosotros usemos los medios ordinarios, y que yo no esté pidiéndole milagros a Dios. Si pudiera un médico, igualmente un psicólogo. Si yo puedo resolver con un psicólogo mi problema psicológico, sin dejar de pedirle a Dios que me ayude, pero tengo que ir al psicólogo también para que me dé una ayudita. Entonces lo espiritual y las 3 ámbitos que constituyen la personalidad de un ser humano se complementan. Yo a veces estoy mal del estómago y tengo un humor perro. Bueno, pues eso no es un problema. No puedo ponerse a orar para que se le vaya el estómago de que, bueno, porque a veces, aunque si me duele el estómago, no sé controlarme, y entonces no puedo rezar porque me duele el estómago, así que de alguna forma se daña el espíritu. Entonces las 3 cosas están conectadas, entonces tenemos que saberlos conectar. Tal vez no me urge tanto el psicólogo, o no me urge tanto el médico, sobre todo cuando son jóvenes, que no tienen muchos achaques, pues entonces pues necesito más el director espiritual. Entonces uno tendrá que ir viendo qué necesita más, pero siempre en algún momento quiere un médico, por lo que sea para el chequeo general. El psicólogo pues depende, tal vez para un consejo, para una evaluación, para unas herramientas psicológicas de cómo manejar mi temperamento. Y entonces el director espiritual, entonces todo eso se debería ir complementando para yo crecer y madurar equilibradamente. Siguiendo esta línea de pensamiento, existen los psicólogos cristianos, que Bueno, hay cristianos psicólogos. También, exacto. Pero hay personas que se identifican como psicólogos cristianos, y sus oficinas son bajo psicología cristiana. No sé si había escuchado, asumo que... No sabía que se definía así, pero bueno. Sí, existe psicología cristiana. Existe psicólogo cristiano, y su oficina, en vez de psicólogo clínico, hay psicólogos cristianos. No sé si como que interfiere una cosa con la otra entonces. Porque un psicólogo yo quería ser psicólogo. Entonces,
una de las cosas que dicen que tú no puedes mezclar tu fe con tu ayuda psicológica. Entonces, pero eso es un psicólogo normal. Yo creo que el que es psicólogo cristiano, pues, obvio, ya puede mezclar el cristianismo, porque él mismo se denominó de esa manera. Entonces, ¿cómo bregamos con eso? Son ámbitos distintos. Si eres psicólogo profesional con tu licencia, una cosa es que tú vas a sacar civilmente esa licencia de psicólogo, con todas las normas que den, los que tengan que dar esas normas, que yo no sé. Pero además de eso tú tienes fe. La fe ciertamente puede ayudar a que yo tenga una armonía psicológica que tal vez no se puede alcanzar plenamente si yo me conformo solo con la mente. Igual que si yo dijera, ok, olvídate del estómago, da igual si tú comes o no comes, o si comes mal, no, porque todas esas cosas influyen en la psicología también, y hasta en el espíritu. Así que hay que equilibrar todo. Yo no puedo despreciar la medicina porque soy psicólogo, ni el director espiritual puede despreciar la psicología porque es director espiritual y porque Dios es poderoso, está bien, Dios es poderoso, pero hay que combinar todo. Entonces la fe puede ser una herramienta para que mi servicio psicológico sea más provechoso, igual que hay médicos que también oran, y yo creo que incluso la medicina ha ido descubriendo cada vez más que no se puede marginar la fe en el proceso de curación, aunque claro, yo tengo que bregar con la medicina, pero no hace daño orar si el paciente lo acepta, orar con el paciente, orar por el paciente, para que también eso le ayude a recuperar su salud, a conservarla. Pues entonces el psicólogo también puede hacer lo mismo a través de la oración. Y si el paciente es un cristiano que quiere que la orientación, los criterios que use el psicólogo sean según su fe, pues es mucho mejor, porque ciertamente a veces uno escucha de psicólogos que tal vez han dado un consejo que en vez de hacer un bien han hecho un mal a esa persona, y esa persona no quería ir en contra de su fe. Entonces, si yo sé que este psicólogo es cristiano, es católico, y yo voy allí, y además de darme lo que su ciencia le puede decir, también lo va a hacer con criterios evangélicos, con criterios de fe, pues yo iría más tranquilo, obviamente. Claro, está la discrepancia que hay ahora también en la sociedad de esto de las terapias, de conversión, de las cosas, eso ya es un tema más complicado. Pero la fe no podemos verla como algo que nos quita, como decía el Papa Benedicto, ¿no? Dios no nos quiere quitar las cosas, Dios nos quiere dar. Si Dios me da la fe, y esa fe puede ayudar a la ciencia médica, a la ciencia psicológica y obviamente a la ciencia espiritual, pues la uso. No va a ser un daño, sino que es un plus, algo mucho mejor todavía. Es que siempre que he visto, o sea, ese tipo de psicólogos cristianos, yo digo como que yo como cristiano, y si me gusta la psicología, eso es como que ahí estoy donde el mejor sitio que yo puedo estar, porque, o sea, yo siendo profesional de ese ámbito, porque es como que cuando alguien me pide un consejo a mí sobre cualquier tema, yo les voy a hablar sobre mi experiencia como religiosa. Entonces yo te voy a aconsejar mediante lo que yo vivo del evangelio. Entonces el que es psicólogo y está en ese aspecto es como que está por la libre, o sea, por la libre en el sentido de que sí, va a usar el conocimiento aprendido en psicología, pero se me hace tan beneficioso que yo pueda meter a Jesús en este tema, porque el psicólogo normal no puede hablar de Jesús de momento. O sea, no creo que le es de beneficio o por ética, por decirlo así, decir, no, mira, yo te aconsejo esto porque Jesús hizo esto. O sea, no es ético que haga eso. Entonces, el que es psicólogo cristiano, pues tiene ese plus. Puede hacerlo. Y además, pues, es saber reconocer la autonomía de cada cosa. La ciencia va por aquí, la fe va por acá. ¿En qué se pueden combinar las dos para un mejor resultado? Pues eso es lo que yo quiero hacer. Yo tengo las dos cosas, pues yo veo como a un paciente, si el paciente está de acuerdo, pues yo puedo sugerir, mira, psicológicamente esto, más esto otro, y eso te va a ayudar tal vez a acelerar tu proceso de sanación psicológica, de paz interior, lo que sea, que tal vez si lo dejo solo con la parte científica psicológica, pues me hará bien, pero no todo el bien que puede hacer si le añade ese otro aspecto. Para ir concluyendo más o menos, ¿es necesario que cada cristiano tenga un director espiritual? Pues no es obligatorio, pero si quieres ser mejor cristiano, es bien necesario, es bien conveniente, porque yo no puedo ser un buen baloncelista yo solo.
Sí, yo necesito el coach. Entonces, ¿por qué queremos ser buenos cristianos sin tener coach? Y eso no quiere decir que vamos a ser unos titanes. Los 12 apóstoles tuvieron el mejor coach del mundo y salieron. Ajá. El equipo Sí, sí. salió solo. Después vino el Espíritu Santo que arregló No, la cosa. hay una frase que dice como que, imagínate tú que hay personas que se quejan porque su psicólogo o su director espiritual no es bueno. Entonces, imagínate, los apóstoles tuvieron a Jesús y uno lo traicionó. Puede que no sea bueno, pero también está la parte nuestra. Uno tiene que ver, ok, es que el director no me está ayudando, o es que no sabe, No, inclusive, o es que soy yo el que no le hace caso. ese es el punto, que tú puedes tener el mejor el director espiritual, pero al final del día eres tú el que decide. Porque Sí, es por eso el ejemplo de Yo Judas. se los digo cuando empiezan a hacer dirección espiritual. Yo no te voy a quitar la responsabilidad. La decisión es tuya. En la dirección espiritual tú vas a formar tu conciencia y tú vas a decidir. Pero yo no voy a ser responsable de tus decisiones. Porque si fuera así, entonces sería un paternalismo y un quererte dominar, y eso no es buena dirección espiritual. Definitivamente. Bueno, consejo para todos los cristianos católicos que ven este podcast, inclusive para los que estamos haciendo el podcast, consiga un buen director espiritual y que Si quieres ser buen discípulo de Jesús, buscar un buen director espiritual. ahí está el consejo de Padre Leo. Así que gracias por estar aquí, Padre. Recuerde buscarnos en todas las redes sociales como Influenzando. Esto fue la conversación que usted no tuvo después de la misa y antes de hablar con su director espiritual. Así que cuando usted vea esto, llame a su psicólogo. busca a un psicólogo, pero también busca un director espiritual para que se encargue de dirigirlo en su misión cristiana. Y si Así le da que trabajo a los curas para que trabajemos más. ahí está. Así que recuerda servir a Jesús, búsquenlo en todas las redes sociales y esto fue todo por hoy.